Ejercicios espirituales del Padre Antonio Bravo Tisner. La disponibilidad de Jesucristo al Padre, fuente de su dinamismo evangelizador y del discernimiento que hace de la vida de los pobres. Pues con esta introducción y abriéndonos al Espíritu comenzamos esta reflexión. San Pablo se despedía de la comunidad de Corinto con este saludo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Estas palabras son las que van a retener nuestra meditación de hoy y parte de mañana. Si comprendemos bien este saludo, estamos colocando el cimiento de una verdadera comunidad de discípulos y apóstoles de Jesucristo. En efecto, Jesús, en la víspera de su paso de este mundo al Padre, en su paso, concluía su oración en el cenáculo con esta afirmación: Padre justo, Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. El amor que me tenías esté en ellos, en nosotros. Jesús ha venido para revelarnos el amor del Padre. Para revelarnos el amor con que Él fue amado y engendrado en la eternidad esté en nosotros, para que el mismo amor con que el Hijo ha sido amado esté en nosotros. Esta revelación es la verdad de Dios. Es la verdad, no una verdad, la verdad. La verdad que funda la existencia del pueblo de la alianza. Esto es la comunidad de discípulos y apóstoles de ayer, de hoy y de mañana. El amor del Padre. De eso les hablaré esta mañana, para que todos nosotros, ¿verdad?, podamos avanzar. Para adentrarnos en esta verdad gozosa y liberadora, propongo un pequeño recorrido por las Escrituras. No se trata de meditar, por supuesto, en todos los textos que les ofreceré, que cada uno se detenga y medite y guste la grandeza y bondad del Padre en aquella palabra de la Escritura que más le hable y afecte. El padre Chevrier recordaba que el predicador debe hacerlo con lealtad, ofreciendo lo que Dios nos ha enseñado y no decir nada por su cuenta. Esto exige recordar que el Espíritu del Señor es el que establece la verdadera sintonía. Es el Espíritu quien establece la sintonía entre la palabra de Dios que debe resonar en los labios del predicador y el oyente que la escucha. Es el Espíritu el que hace la sintonía. Ustedes pueden decir muchas cosas, si el Espíritu no trabaja en el corazón del oyente, no servirá para nada. Es el Espíritu el que hace la sintonía, ¿verdad?, el que anima al predicador y al oyente. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que lo hacemos mal. No, lo podemos hacer muy bien
Pero si el oyente no conecta, digo esto porque a veces nos atormentamos, es que lo hacemos bien, es que esto, no olvidemos que es el Espíritu quien trabaja en nosotros y en el oyente, ¿verdad? El Concilio Vaticano II nos lo recordó muy bien en el número 22 de Gaudium et Spes, ¿verdad? Hemos de creer que el Espíritu trabaja en todo oyente, pero el oyente se puede cerrar. Pues bien, antes de presentar las dos partes de la meditación, quiero recordarles que la contemplación exige estar descentrado de uno mismo. No hay contemplación si estamos centrados en nosotros. Si nos miramos, ¿verdad? Si nos juzgamos, si nos acusamos, no habrá contemplación. Tenemos que mirar a otro y no mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque la moral lleva a mirarnos a nosotros mismos. La fe nos conduce a ver al otro. Y lo importante es contemplar justamente al otro. Para mirar al Señor, lo primero es dejar, por tanto, de mirarse a uno mismo. Para volverse a Dios es necesario salir de uno mismo. Es necesario salir de uno para ir al encuentro del otro. El seguimiento de Jesús implica un verdadero desplazamiento de mis preocupaciones. Para escucharle, tengo que desplazarme. Es condición necesaria para dejarse seducir por el amor del Padre, contemplarlo, dejarse amar. Dejarse amar. El profeta Jeremías da testimonio de su experiencia en estos términos. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Has sido más fuerte que yo y me has podido. Y entonces el profeta marcha, pero marcha desde la escucha y contemplación, no desde sí mismo. De la contemplación nace la seducción y la verdadera disponibilidad y entrega, la verdadera disponibilidad y entrega a quien es la fuente de nuestra vida y existencia como personas y pueblo de su propiedad. La adoración al Señor brota de la experiencia de ser amados. De la experiencia de ser amados. Es donde brota la adoración al Señor. Pablo, refiriéndose a cómo es Cristo quien vive en él, afirma, me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. Y esa es la experiencia cristiana, ¿verdad?, fundamental para todos nosotros. Bueno, pues esta meditación sobre el amor del Padre la presentaré en dos partes. La primera, la iniciativa amorosa de Dios, la iniciativa. Y la segunda parte, pues será centrarnos más. El Padre es el dador. El Padre es el que da. Y eso tiene grandes consecuencias para nosotros. Sobre todo para ustedes que son padres, ¿verdad? Como aquí llaman a todos los sacerdotes. En Italia los llaman don, en España señor, etc. Aquí los llaman padres, ¿verdad? Pues entonces tendremos que seguir al Padre. Y el Padre es Dios, Padre. Por eso justamente San Pablo nos recuerda el amor de Dios, el amor del Padre. Es la fuente, el Padre. Primer parte, pues, de la meditación, la iniciativa amorosa de Dios. Esta iniciativa recorre toda la Biblia, toda la Biblia. Para nosotros el cosmos es obra de Dios, obra del amor de Dios. Todo lo creado es bueno y Dios ama su creación.
ama su mundo, que Él lo ha creado y Él es el que dice todo es bueno, todo es bueno. El hombre y la mujer son obra del amor divino y fueron creados para la comunión en el amor. Estamos ante la antropología. Somos creados por amor y para el amor. Nos realizamos en el amor. Nos realizamos en el amor. El hombre puede fabricar ídolos, pero él es obra del amor gratuito de Dios, lo sepa o no lo sepa. Somos obra del amor. Es importante detenernos, pues, un momento en estas verdades fundamentales. Dios no nos creó para ser sus siervos, sino para asociarnos a su vida, para vivir en constante diálogo de amor con Él y entre los hombres. Nos creó para el amor, para vivir en diálogo con Él y con los hombres. Nos hizo libres y nos asoció a su obra creadora. Nos preparó un jardín para que lo cultivásemos. La tierra es un don. Nos la ha ofrecido, nos la ha preparado para que la cultivemos. Este es el drama del pecado y sus consecuencias. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿nos dejamos seducir por el amor de Dios? Seducir. Y para eso hay que contemplarlo. Para esto. He aquí la gran cuestión. Para ello presentaré brevemente, claro está, un comentario a textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Primer texto, entonces. Dios enamorado de un pueblo insignificante y de dura cerviz. Y de dura cerviz. Dios se enamora de un pueblo, ¿verdad? De un pueblo. Por eso en el libro del Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 al 9, pues leemos: porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te eligió para que seas entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numeroso que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor a vosotros y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud del poder del faraón, rey de Egipto. Reconoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios. Y escuchen, Él es el Dios fiel. Él es el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y observan sus preceptos por 1000 generaciones. Ese es el Dios fiel. Ahí se funda la fe, hermanos, no en nosotros, sino en el Dios fiel, en la fidelidad de Dios. Es nuestra fe, la fidelidad de Dios. No hagamos psicología religiosa solamente, ¿verdad? Hacemos mucha psicología. No, Dios fiel. Y misericordioso, pero hay que añadir después el misericordioso, pero primero es fiel. Es el Dios justo, que mantiene su palabra, y una palabra con juramento. La fidelidad de Dios es la base de nuestra fe. Creemos en el Dios fiel. Y Dios es fiel eligiendo a gente débil, frágil, limitada. Nos recuerda bien a Abraham, ¿no? Adorador de falsos dioses, porque olvidamos, siempre pensamos que Abraham era el bueno. Pero entonces leamos Josué en el capítulo 24, adorador de falsos dioses. Y Dios elige a Abraham, lo llama. Dios elige a Moisés,
que no conocía ni siquiera su nombre. Bueno, y si voy a los esos, ¿qué nombre les diré? Que no conocía. Dios elige a quien quiere, ¿no? A ti y a mí, que somos frágiles, limitados, pecadores, Dios nos elige. Se ha enamorado de ti, se ha enamorado de nosotros, de nuestro pueblo. Y el texto subraya justamente en el Deuteronomio por puro amor, lo cual es una forma de expresar que se trata de un amor esencialmente gratuito y fiel. ¿Qué le voy a dar yo al Señor? Pero ¿qué tienes que no haya recibido? Podemos devolverle, pero no le podemos dar nada, no añadimos nada a Dios. Por puro amor. Un amor que mantiene su alianza y favor a los que lo aman y observan sus leyes. Dios se compromete a permanecer fiel con su pueblo a través de la infidelidad de Israel. Se compromete a ser fiel. Eso es la alianza. Es el Dios de la alianza. El Dios que se compromete. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Pero yo seré vuestro Dios. Y justamente la oración se basa en la fidelidad de Dios que podemos ver. ¿Por qué Dios se enamoró de su pueblo? Dejémosle ser libre. ¿No? La libertad, Dios elige a quien quiere para que estos que son elegidos sean bendición para los demás. Es la misión. A Abraham le dice, y serás una bendición para los demás, para todas las familias de la tierra. Israel olvidó, y a veces ponemos la elección como separación, distancia. No, Dios elige para ser bendición para los demás. La Iglesia es elegida para ser bendición para el mundo. Nosotros somos elegidos no para nosotros, sino para ser bendición para nuestro pueblo. Ser bendición para los demás, justamente. Contemplemos. Se trata de contemplar, yo no les digo de convertirse. La conversión vendrá después en otras meditaciones, ¿verdad? Pero aquí se trata de contemplar ese amor de Dios por nosotros. Segundo, que dentro de la primera parte, el amor tiene su origen en Dios, no en nosotros, hermanos. Y lo olvidamos con frecuencia. Dios es amor. Y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero el amor nos viene de Dios. El Papa Francisco nos ha recordado y se lo ha recordado a él mismo, yo no sé si lo vive, pero se lo habrá recordado también para él. El Papa Francisco nos ha recordado la importancia de evitar el hay que hacer, el hay que hacer. Hay que hacer esto, hay que tenemos, ¿verdad? Que es lo que ofrecemos siempre en nuestras... Eso no. Es muy importante justamente evitar el hay que porque conduce a la autoafirmación y a la autorreferencialidad. Como el mismo Papa insiste. Existe siempre la tentación de pensar que la salvación es fruto de nuestro mérito. Y no. Es un don y hay que recibir y acoger justamente el don de Dios. Por eso nos podemos fijar en una afirmación de la primera carta de Juan, y así uno al Antiguo y al Nuevo Testamento, que dicen lo mismo, pero desde experiencias diferentes, ¿verdad? Y dice así, contemplemos y escuchemos. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. El amor es de Dios. Por eso nos amamos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Nacer y conocer de Dios, conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Él nos amó. Y ese amor se expresa en el envío de su Hijo, porque Jesús no viene por su cuenta. Es la expresión del amor del Padre. Fíjense ustedes, cuando de niños nos decían, Dios te va a castigar. No, Dios me ama. Es muy diferente, es muy diferente. La experiencia humana enseña que la persona empieza siempre por ser amada. La experiencia. En efecto, el niño, porque es amado, aprende a amar. Pero es amado. Y como constatan los psicólogos, los niños que no han sido amados y deseados suelen tener grandes dificultades para integrarse en el mundo, en la sociedad, porque no han hecho el aprendizaje del amor. El amor. El cristiano que no avanza con la conciencia de ser amado por Dios tiende a vivir su religiosidad con una cierta angustia. Y yo cuando confieso veo que llevamos todos un juez interior que nos acusa, cuando en realidad es el amor el que nos puede convertir. El Papa Benedicto XVI, comentando que Dios es amor, nos recuerda en su encíclica Deus Caritas Es, y que después el Papa Francisco lo ha repetido varias veces, lo esencial. Hemos creído en el amor de Dios, hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: «Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna». Y concluye el Papa: «Puesto que es Dios quien nos ha amado primero», y cita el texto de 1 Juan que yo les estaba comentando, ¿verdad? «Ahora el amor ya no es solo un mandamiento, sino la respuesta al don del amor con el cual viene a nuestro encuentro». Es una respuesta de amor al amor que ha tomado la iniciativa. No estamos en el hay que amar, hay que servir. No, es otra cuestión. Dios viene a nuestro encuentro con amar para colmarnos de su amor. Y como sucede en la experiencia del niño amado, el amor al Padre es la respuesta al don del amor. Santa Teresa de Ávila lo expresa así: el amor saca amor. El amor saca amor. Cuanto más contemplemos el amor del Padre, más amor habrá en nosotros. Por eso la contemplación es una gran riqueza. El amor saca amor. El Hijo vive esto en la disponibilidad. Él actúa en todo momento desde la experiencia de ser amado, de ser engendrado eternamente en el amor. Esta es la realidad del Hijo. La obediencia y la disponibilidad de Jesús nacen del amor.
no nacen de la obligación, no, hermanos, sino del amor. El texto de la oración de Jesús con el que yo comenzaba estas reflexiones es muy sencillo. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Eso es la mística, ¿no? Porque la mística no son cosas raras, sino justamente es la experiencia de ser amado y de amar. Esa experiencia. Tercer momento. Elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación. Ya lo conocían a René, ya lo conocían a ustedes, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Sí, hermanos, alguno levantó la cabeza, ¿no? Si es lo que leemos todos los lunes en el himno de vísperas. Todos los lunes leemos justamente esto. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor, antes de la fundación del mundo. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos para alabanza de la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Hemos sido elegidos en Cristo y hemos sido destinados. Anda, nuestra meta ya la conocemos. Hemos sido destinados a vivir en Cristo eternamente. Por eso la vida eterna empieza aquí, viviendo en Cristo, nos lo diera San Juan, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a su enviado Jesucristo. Y ya empezamos a vivir. Por eso podemos bendecir a Dios, porque antes hemos sido bendecidos por Dios. Podemos amar porque antes hemos sido amados. Y olvidamos generalmente esto. La predestinación, entonces, es que estamos destinados a vivir en Dios, a vivir en el amor de Dios. Basta que nos dejemos hacer. El Señor lo hará. La predestinación, por tanto, expresa la voluntad del Dios Padre, tal como se ha revelado ya en su Hijo Jesucristo. Estamos así, hermanos, en la historia del Padre que sale corriendo a recibir al Hijo pródigo, que sale al encuentro del Hijo mayor para suplicarle que entre en la fiesta. Entraremos en la fiesta, porque justamente el amor, este es la actividad. La espiritualidad, entonces, tiene que ser trinitaria, ¿no? Y para ello tenemos que recordar el amor que el Padre nos tiene. Las primeras páginas del verdadero discípulo empiezan por ahí. Justamente empiezan por abrirse a este amor del Padre. Pero si quieren, les reenvío al poema famoso de San Juan de la Cruz, que nos recordaba, si no se lo voy a leer todo porque es un poquito largo, ¿verdad? Pero esto: qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida, que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella tiene, aunque es de noche. Y concluye
reenviándonos a la Eucaristía, el poema. Acuesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Es la fe, hermanos. Es la fe. ¿Qué es el principio? Por eso San Pablo nos recordará la fe que actúa por amor. Pero vean que el principio es la fe, creer en el amor. Creemos que Dios nos ama. Si esto lo hemos creído, entonces permaneceremos, porque Dios es fiel. Y se insiste poco ahora en la Iglesia en esta dimensión, la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y lleva siempre adelante su... Porque si no sería injusto Dios. Si me ha prometido la salvación, lo tiene que cumplir. Por eso San Agustín nos hablará que Dios es nuestro mayor deudor, porque nos ha prometido todo y lo tiene que cumplir. Claro. Y por eso la oración en la Biblia se basa en las promesas de Dios. El texto fundamental, si ustedes quieren, lo encuentran en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, que es el texto por excelencia mesiánico, ¿verdad? Es Dios quien nos hará una casa. Y entonces se va David al templo a orar para decirle, Señor, cumple lo que me has prometido. Porque le pedimos a Dios que cumpla lo que nos ha prometido. Y San Lucas en el capítulo 11, ¿verdad?, nos recordará justamente que nos dará su Espíritu. Es la promesa que nos ha hecho. Si lo pedimos, nos lo dará y nos escuchará. Bueno, pues esta primera parte de la meditación, no sé si les he cansado, pero me tendrán que un poquito aguantar. Pues yo les ofrezco 3 textos, ustedes eligen el que quieran para esta primera parte de la meditación, para su oración personal, porque los ejercicios los hace cada uno, ¿no?, en compañía. Pues es Deuteronomio, en el capítulo 7, versículos 6 al 9, son los textos que yo he utilizado en mi estudio de Evangelio. Primera de Juan 4, 7, 10 y Efesios 1, 3, 6. Ustedes eligen el texto que quieran y yo les hago unas pequeñas preguntas para ver cómo pueden avanzar en la contemplación. Bueno, Deuteronomio 7, 6, 9. Primera Juan 4, 7 a 10. Son textos breves para no dispersarnos. Y el último, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. ¿De acuerdo? Las preguntas. ¿Qué tiempo dedicamos a dejarnos amar por el Padre? Porque a veces dedicamos tiempo para pedir, ¿no? Para dejarse hacer por el amor. Para dejarnos hacer por el amor. Segunda cuestión, ¿qué experimentas al sentirte amado y a qué te conduce este amor? ¿Qué experimentas al sentirte amado y a qué te conduce? Y por último, pregunta, ¿qué implica para tu vida el sentirte elegido en Cristo? Elegido en Cristo. Bueno, paso a la segunda parte de mi reflexión. El Padre es el dador. El Padre es el dador. No el juez, sino el que da. Porque fíjense que muchas veces en la Iglesia hemos pensado, es que hay que aplacar a Dios. Pero si es el dador, entonces, ¿dónde nos situamos? El Padre es el dador. Es decir, el que nos da todo. Nos ha dado hasta su Hijo, fíjense ustedes.
Vamos pues a seguir contemplando el amor apasionado del Padre por el mundo, pues necesitamos descubrir más la verdad, ¿verdad? No el sentimiento, hermanos. La fe se funda en la verdad, no en el sentimiento. Y la verdad es que Dios es amor. Dios es amor, esa es la verdad. Por ello es necesario ahondar en el amor que no cesa de salir en busca del hombre. Es Dios quien nos busca. No somos los hombres que buscamos a Dios. Es Dios quien viene a nuestra búsqueda, ¿verdad? ¿No será eso la misión? ¿No será que la misión arranca de Dios y no de nosotros? No de nuestras necesidades, no de nuestras urgencias, sino de la pasión de amor por su bien, que es el hombre. El hombre es el bien de Dios, es su creación y lo busca apasionadamente. Pero es un Dios que corrige también, porque el amor no es simple compasión, sino que el amor justamente quiere que crezcamos, que nos realicemos en plenitud y nos busca. Por eso un texto de la Carta de Santiago nos invita a recordarnos cómo Dios es el dador. Cuando leo en la Carta de Santiago, cuando alguien se vea tentado, que no diga, es Dios quien me tienta. Pues Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. A cada uno lo tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce. Después el deseo concibe y da luz al pecado y entonces el pecado madura, engendra muerte. No os engañéis, mis queridos hermanos, todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba, procede del Padre de las luces, en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación. Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos una primicia de sus criaturas, y la comuniquemos a todos los demás, como las primicias son, justamente. Dios no tienta, pero esto no quiere decir que no nos pruebe. Dios no tienta, pero no quiere decir que no nos pruebe, ¿verdad? Para que crezcamos como verdaderos hijos, pues así lo hace el amor de un verdadero padre. Un padre quiere que su hijo madure, ¿no? Que pase por pruebas para que se vaya superando y creciendo. Es la experiencia humana, es la experiencia de la historia de Dios con su pueblo. Así lo enseña ya el Antiguo Testamento. Pablo lo expresará de esta forma, pero va en el mismo sentido. Voy a releer un texto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo Dios nos prueba, cómo un padre corrige a sus hijos. Pero el corregir es muy importante. Claro, si no, estaríamos en el abuelito, ¿verdad? No, Dios es padre. Y el padre quiere el crecimiento de sus hijos, ¿verdad? Recuerda todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón. Si observas sus preceptos serán. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para hacerte reconocer que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo cuanto sale de la boca de Dios. Tus vestidos no se han gastado, ni se te han hinchado los pies durante estos 40 años. Reconoce, pues, en tu corazón, que el Señor tu Dios te ha corregido
como un padre corrige a su hijo, para que observes los preceptos de Dios, del Señor tu Dios, sigas sus caminos y lo temas. El temor de Dios, hermanos, nos ha de confundir con el miedo, que a veces imponemos a nuestras gentes, ¿verdad? No. El temor está entretejido por la admiración y el respeto ante la grandeza del Señor. Nace de la admiración el temor, un Dios que tanto ha amado, ¿verdad? Y de la grandeza, un amor insondable. El temor de Dios se aprende y lleva a la acción de gracias. Es principio de sabiduría, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? La admiración, principio de sabiduría. Se aprende. No sucede así con el miedo. No sucede así. San Pablo se mueve en la misma perspectiva. Claro, era buen judío, conocía bien, mejor que nosotros, el Deuteronomio. Entonces se mueve en la misma. Todo esto le sucedía, comenta Pablo, alegóricamente, y fue escrito para escarmiento nuestro, a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Por tanto, el que se crea seguro, cuídese de no caer. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea de medida humana. Dios es fiel. Dios es fiel. Fíjense ustedes que el Antiguo y el Nuevo Testamento es donde pone el acento, porque es justamente la fe. Dios es fiel. Y Él no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que con la tentación hará que encontréis también el modo de poder soportarla. Dios nos cuida, Dios nos acompaña y nos prueba. Dios es fiel y con la prueba, hermanos, nos da la gracia para poder vencer la tentación, pues en su amor no busca más que sus hijos crezcamos de manera que Él sea todo en todos. Lo único que busca Dios es que seamos en Él. Eso. Para ello les propongo 2 o 3 textos, ¿verdad? El primero, que conocemos tanto, pero que tenemos que seguir meditando. Tanto amó Dios al mundo, tanto. Subrayen el tanto, porque es que no podemos comprenderlo. Entonces podremos admirarlo siempre. Pero les voy a leer el texto porque olvidamos el principio del texto con frecuencia. Y es muy importante el principio. Nadie ha subido al cielo, fíjense ustedes que es entonces el itinerario de Jesús. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, es la historia de la salvación, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Les voy a hacer un pequeño comentario, ¿verdad? Pero solamente ya un interrogante. ¿Amamos al mundo? ¿Lo amamos con el amor del Padre? ¿Aceptamos ser enviados al mundo como un don? Claro, porque esta es nuestra disponibilidad. La Iglesia acepta ser para el mundo, como nos recordó el Concilio Vaticano II, para servir al mundo, para llevarlo a la salvación al mundo. No se trata de bendecir al mundo, sino de encontrar justo la salvación del mundo. Pues bien, un pequeño comentario a este texto. El texto va precedido de 2 testimonios muy importantes. Primero, el del maestro y jefe de Israel, Nicodemo. Un hombre honesto, un hombre que ha reconocido
en Jesús, a uno enviado por Dios, porque siempre pensamos que son malos los fariseos. No, los maestros, ¿verdad? No, eso lo tenemos que quitar de la cabeza de nuestro pueblo, ¿verdad? Pero no comprende lo que Jesús le ha dicho, que tiene que nacer de nuevo. No comprende. Este hombre llegará a la fe cuando vea morir a Jesús, ¿no? Y lo encontraremos ahí. Va precedido del testimonio de Juan Bautista, el profeta de Israel, que sintetiza toda la historia de Israel, el profeta de él. Y el profeta lo que nos recuerda es que Jesús es el Mesías esperado por la fe. Por eso concluye el testimonio Juan Bautista diciendo: Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Y también el que Dios envió habla palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Viene también el testimonio de Jesús antes, de que Él habla de lo que sabe y conoce. Él nos ha dicho: hoy se cumplen las Escrituras. Jesús se presenta, pues, como el Hijo del Hombre bajado del cielo. Y por eso dice Jesús: en verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Jesús, por tanto, se presenta como el testigo de las cosas celestes. Es el testigo que nos está hablando, para la verdad. Por eso nos habla de lo que Dios ha hecho ya en la historia de la salvación. Y de lo que seguirá haciendo. Y fíjense ustedes que entonces es muy interesante. Nos reenvía cómo el Padre fue el que le dijo a Moisés que levara una serpiente en el desierto. Y el que lo mirase quedaba sano. No es Moisés quien ha tenido la idea. Es Dios quien le ha dicho a Moisés lo que tiene que hacer. Y ahora nos envía a su Hijo en una cruz para que quien lo mire por la fe quede salvado de sus pecados. Esto es el amor en acto, ¿verdad? Como ya me he alargado mucho, ustedes miren el libro de los Números 21, ¿verdad? 4:9, donde nos habla justamente cómo Dios le dice a Moisés: haz una serpiente, cuando pique en eso, el que lo mire, basta con mirarlo, queda salvo. Pues hermanos, el que crea queda salvo. El que crea, ¿verdad? Pero fíjense que estamos hablando no de una psicología de la fe, sino de la fe que actúa por amor. Porque es justamente lo que dice San Pablo, ¿verdad? En el capítulo 5 de Gálatas, versículo 6, es lo que dirá: ni la circuncisión ni la incircuncisión sirven. No os dejéis esclavizar de nuevo por nuevas cosas, porque la fe actúa por amor. Por eso San Ignacio de Antioquía pues, nos recordará: la fe es el principio, el culmen, el amor. Una fe que no lleva a amar y actuar no es una fe, entonces. Esa es la gran cuestión, pero es la fe la que lleva. Por eso veamos las tres afirmaciones del tanto amó Dios al mundo. La primera afirmación que se nos dice es que Dios toma la iniciativa para enviar a su Hijo. Es Dios quien ha tomado. No estamos en la religión entonces, estrictamente hablando, sino en la fe. Porque la fe cristiana es que Dios toma la iniciativa y viene al encuentro del hombre. La religión, el hombre va hacia Dios, pero la fe empieza siempre Dios que viene a nuestro encuentro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para nuestra pastoral, ¿verdad?
para ayudarle a descubrir. Segundo, lo que en el tiempo se realizó de forma figurada, ahora se realiza de forma concreta. Si la serpiente levantada salvaba ya a los hombres de la muerte, la cruz nos salva eternamente y para siempre. La cruz es la fuente de la salvación. Y la tercera, ¿verdad?, es la afirmación de Jesús mismo, que es Él un don del Padre, hermanos. Es Dios quien envía a su Hijo, no es el Hijo quien toma la iniciativa, es el Padre quien nos da a su Hijo. Por eso la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 3, nos recordará que Dios lo envió en una carne semejante a la del pecado para liberarnos del pecado. Pero es Dios Padre. Es Dios quien nos está reconciliando con Él, en su Hijo, y el que nos da justamente el ministerio de la reconciliación. Por eso paso al segundo momento. Dios nos estaba reconciliando con su Hijo. Y les doy un texto que para mí es clave si queremos comprender nuestro ministerio sacerdotal. Lo viejo ha pasado. Ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios. Y ya sabemos que cuando San Pablo habla de Dios, salvo 2 o 3 textos, es siempre el Padre. Es siempre el Padre. Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo. Es Dios quien nos reconcilia con Él. No somos nosotros quienes nos reconciliamos, ¿verdad? Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo. Por medio de Cristo es el mediador. Y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Pero es el Padre, ¿eh? Porque Dios mismo estaba en Cristo. Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus pecados. Y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado a favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. La justicia que Dios ha realizado justamente es la que nos salva por medio de Jesucristo. ¿Cuál es nuestro ministerio, hermanos, entonces? Ayudar a descubrir a nuestras gentes que es Dios quien los ha reconciliado con Él. Y este será el ministerio de la Iglesia. Por eso yo les invito, ¿verdad?, al silencio, para admirar el amor, para contemplar, para adorar. Y entonces comprenderemos la oración del Padre Nuestro mejor. Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pedimos justamente en esto. Y San Pablo nos recuerda las características del reino de Dios. El reino de Dios no es comida y bebida, sino justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Justicia, paz, alegría en el Espíritu Santo. Buena misión para nuestras comunidades, ¿verdad? De trabajar. Y por último, el don de los tiempos mesiánicos.
El amor del Padre por el mundo se revela de forma plena y novedosa en el don del Hijo, para darnos vida eterna, si creemos en Él. Y este don se actualiza en la historia con el don del Espíritu Santo, porque el Padre es el que envía el Espíritu por medio de su Hijo, y es el que nos regala. De ahí la importancia justamente de abrirnos para acoger el don de Dios, para acogernos el don de Dios. El don del Espíritu, por tanto, nos conduce, volveré sobre ello, a vivir la existencia en Cristo como hijos en el Hijo y por lo tanto, como hermanos, como herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos coherederos, pero es don del Padre. Qué maravilla lo que el Padre quiere hacer de nosotros. Le dejaremos hacer. Y el Padre quiere comunicar esto al mundo a través nuestro. Es la misión. Aceptaremos ser don para nuestro mundo. Entonces ya nos pertenecemos. Somos don para la Iglesia y para el mundo, en Cristo Jesús. Don. No jefes. Don para el mundo. Don para el mundo. Y esto, hermanos, supone vivir en la libertad. Y despegar. En conclusión, el amor del Padre no cesa de engendrarnos para una vida más plena, para una vida más plena. Él nos corrige para que vayamos creciendo hacia la plenitud filial. Él nos reconcilia y nos envía como ministros de reconciliación, ¿verdad? Él nos envía y nos regala en Cristo al mundo para que seamos instrumentos de su salvación, de su salvación. Les propongo para esta parte segunda unos textos también y unas preguntas. Lo que yo he meditado un poco y esto. Los textos que yo les ofrezco, pero ustedes elijan el que quieran, no hagan caso de los dos, ¿verdad? Deuteronomio 8, capítulo 8, versículos 2 al 6. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio, tienen Juan 3, 13, 17, y en las cartas apostólicas pues tenemos la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 21. Les propongo los textos así para un pequeño recorrido en la Biblia, ¿verdad? Para que veamos que Dios es el mismo siempre, el que está actuando. Y hay unas preguntas. ¿Qué pruebas del Señor has vivido y cómo te han hecho crecer como discípulo? Porque todos vivimos pruebas, ¿verdad? Si somos humanos, pues eso, tenemos que vivir. ¿Qué pruebas del Señor has vivido y cómo te han hecho crecer como discípulo? Segunda pregunta, ¿qué implica para ti en medio de las dificultades mirar la cruz de Jesús? Porque es el signo, ¿verdad?, del cristianismo. Y tercera, más pastoral, ¿cómo vives que Dios te pida ser instrumento de reconciliación?
cómo trabajamos para ser... Y perdón porque me he alargado más de la cuenta.